Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de la entrevista de Nicole Rodríguez, ya comenzando marzo, con un año que se viene movido. Bueno, en realidad como todos los años, ya no hay años tranquilos en este mundo, en este siglo XXI. Primero, muchas gracias por el apoyo, por haber seguido viendo, por haber seguido siguiendo la entrevista de Nicole Rodríguez durante febrero. Intentamos hacer algunos otros tipos de temas, salirnos un poco de lo político, de esas cargas pesadas y también tratar temas que son tremendamente importantes, que a veces las crisis políticas y estas cosas los invisibilizan. Por eso intentamos tener estos entrevistados que son distintos, como Rafael Yuste, el neurocientífico, etcétera. Muchísimas gracias. Pero necesito también recordarles que para que sigamos durante todo este año, su apoyo a través de Patreon es fundamental. Sumando cada uno de ustedes es al final el pilar que mantiene este programa, así como aquellas marcas que han querido trabajar con nosotros y que han apoyado este proyecto, que ya no es un proyecto, este programa que ya se siente bastante consolidado. Vamos a cumplir, creo que ya vamos a cumplir 2 o 3 años por ahí por junio, julio, así es que muy agradecida. nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí nos comunicamos con los auditores, con los auspiciadores, con sus críticas, análisis, sugerencias, todo. Ya lo ven en pantalla. Hoy quisimos comenzar esta temporada 2024 con el tema que ha estado circulando desde el 21 de febrero, que es el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda acá en Santiago, un venezolano, un ex militar que contaba con refugio. Uno dice, bueno, debiera haber estado con algún tipo de seguridad o apoyo, él no lo contaba. Y para aquello, alguien que sí ha vivido los estragos del régimen de Maduro, tenemos en pantalla a Braulio Jatar, periodista chileno-venezolano, así lo conocimos cuando él fue también detenido y estuvo preso en Isla Margarita, también a través de una trama que se le levantó para tener algún argumento que decir y hacerlo callar, porque Braulio trabajaba en un medio periodístico, era editor de un medio periodístico, y al parecer al régimen de Maduro no le gustó. Hoy está en Chile, director también del sitio web Reporte Confidencial. Braulio, muchas gracias por aceptar esta entrevista para poder hablar acá honestamente y con además tu amplio conocimiento acerca de cómo ves, cómo analizas tú el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y también los tentáculos y los vínculos con el régimen de Maduro. Muy, muy bienvenido. No, muchísimas gracias, Nicola, a ti. Un saludo muy especial a todos tus oyentes. Aquí estamos a tus órdenes. Sí, permíteme, Braulio, en esta pausa que quiero hacer antes de entrar de lleno en el tema para poder recordarles y saludar a nuestros auspiciadores. Hoy le doy la bienvenida a Cyder Ingeniería. ¿Qué es lo que hace Cyder Ingeniería? Y les recomiendo que miren su página web porque es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos y servicios de mantenimiento en estas áreas que las empresas dicen, ¿cómo lo soluciono? Bueno, en las áreas de electricidad, climatización, networking. Muchas veces usted necesita que su empresa esté 100% conectada, pero no significa solo conectarse con cables, significa que tenga un sistema inteligente. Bueno, Cyder Ingeniería le soluciona ese problema, aunque usted esté en una empresa vieja, en un edificio antiguo. A veces uno dice, bueno, no tengo cómo solucionar esto, esto es una empresa muy antigua y no se presta para aquello. Póngase en contacto con Cyden Ingeniería, que ellos le van a solucionar el networking, así como también las telecomunicaciones y el CCTV. ¿Qué es lo que es el CCTV? Bueno, es el circuito cerrado de televisión. Todo aquello para que su empresa funcione rápido, para que su empresa funcione de una manera eficiente. Confíe en ellos para la ejecución de estos temas y también de cualquier idea que usted lo tiene ahí dando vuelta, pero que no sabe cómo concretar. La Cider está enfocada en convertirse finalmente en ese partner que usted necesita para que sus necesidades
y su gente pueda trabajar como corresponde. Además, Cyber garantiza que sus trabajos están 100% bien ejecutados, la satisfacción de sus clientes. Mire la web, tiene una cantidad de clientes infinita y además hacen un seguimiento en la calidad de sus instalaciones. Confía en Cyber, contáctelos en la información que aparece en pantalla. Yo les puedo decir algunos contactos como contacto@cyber.cl o el teléfono o la página web muy simple www.cyber.cl. Aquí pura satisfacción de los clientes. También les recuerdo aquellas empresas que no han solucionado el tema de la alimentación. ¿Qué hago? Se quejan de que el casino funciona mal, el que actualmente tengo, o no tengo un casino, pero no quiero meterme en eso y sigue comprando esas colaciones, un bono para el almuerzo, pero al final termina siendo algo muy desordenado y muy poco satisfactorio. Bueno, Master Cook Casinos es la concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Con Master Cook, su empresa obtiene siempre la mejor calidad, esa grata atención, no esa gente que te está mirando aburrido, con mala atención en los casinos esperando que se termine el turno. Master Cook no funciona así porque tiene la supervisión directa de sus dueños y porque son casinos que funcionan con ese olorcito a comida casera, no ese olor a cloro que a veces tienen los casinos o esa cocina que siempre tiene el mismo sabor independiente del menú. Póngase en contacto con Master Cook y le soluciona de una vez el tema de la alimentación de sus empleados. Ventas @mastercook.cl o www.mastercook.cl. Braulio, nos vamos de lleno al tema de el secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda. Tenemos más información desde que comenzó el caso. Ayer fue formalizado una persona de 17 años que dice pertenecer al Tren de Aragua, que no sabe nada, dice que es un delivery. Sabemos que murió por asfixia mecánica, estaba enterrado en una toma por ahí cerca de Maipú. Sumando y poniendo en orden los elementos, Braulio, cuéntame qué conclusiones, qué has podido desprender de lo que sabemos hasta ahora de este secuestro y asesinato. Bueno, ciertamente para quienes conocemos de otros antecedentes, tenemos una película muy clara de quienes están involucrados en esto. Desgraciadamente, los perpetradores se disfrazaron de PDI. Quiero pensar que se disfrazaron de PDI. Esa investigación también debería estar en marcha, porque eso es usurpación, lógicamente, de funciones y uniformes. Ahí hay que establecer también las responsabilidades. Y al dejar el cadáver en un sitio vinculado con el narcotráfico, rápidamente muchos, bajo un absurdo que donde te dejen, te convierten, empezaron a especular de que el teniente Ojeda estaba vinculado con el narcotráfico. Con ese argumento, Nicole, si a mí mañana me tirotean y me dejan en un banco, el Banco de Chile, bueno, deben suponer entonces que yo era propietario del Banco de Chile, de acuerdo con esos argumentos realmente preocupantes, de una forma muy alegre de llevar una investigación y un análisis de un caso que es terriblemente angustiante, porque como tú bien decías, ese teniente, al ser asilado político, Nicole, tú has reconocido dos cosas que son fundamentales. Primero, que tiene un perseguidor, tiene un enemigo político. Y por otra parte, que en consecuencia tiene que tener una protección que se llama refugio o asilo político. Ahora, ¿por qué no? No sé si tú has recabado antecedentes. Hay varios refugiados que no cuentan con protección policial. El refugio sí te otorga ciertas garantías en cuanto a que el Estado debiera. Yo no sé si se está materializando porque el Estado no está funcionando como debiera ser, pero debiera entregarte salud, educación en el caso de los niños, vivienda. Y quiero saber en la situación en que se encontraba Ronald Ojeda con
estas protecciones que debiera haberle entregado el Estado, ¿por qué no contaba con algún tipo de seguridad o rondas? No, no se usa, no corresponde en este caso. ¿Qué sabes tú al respecto, Ron? Pero mira, te voy a hablar de mi caso particular, porque Claro, creo que para tus eh, espectadores y oyentes, un poco la razón de ser mía aquí es contar con experiencia propia. Yo lo dije, el Estado chileno durante mi proceso se vendió mediáticamente como que estaba muy activo. Eso es absolutamente falso. No estaba activo, no estuvo activo. Yo recuperé el expediente mío de Cancillería usando la ley de transparencia y ahí se verifica la cantidad de reclamos que yo hice al abandono de mi caso por parte del Estado chileno. A pesar de todo el escándalo, a pesar de toda la cobertura de medios, de pero Braulio, periodistas. perdona que te interrumpa, es muy interesante lo que me estás diciendo, porque cuando estuvo presente tu caso, incluso se habló de un conflicto diplomático entre la Cancillería, en ese momento estaba Heraldo Muñoz, o sea, el gobierno de Michelle Bachelet, y el gobierno de Maduro. Es decir, se daba la impresión de que el gobierno de Michelle Bachelet estaba luchando por tu liberación, golpeando la mesa frente al gobierno de Maduro, que estaba involucrado 100% el canciller Heraldo Muñoz para que liberaran a este periodista chileno-venezolano. Y una vez que fuiste liberado, se vio como un triunfo de Cancillería. Entonces me parece tremendamente interesante que nos cuentes realmente cómo fue. Bueno, no fue ningún triunfo de Cancillería. Eso no es verdad. Mira, te voy a decir gráficamente. Cuando a mí se me dicta sentencia absolutoria, después de 6 meses de juicio, después de 26 audiencias, no había ningún funcionario del consulado chileno en el tribunal. De esas 26 audiencias fueron a la primera, después las otras 25 no se hicieron presentes. Pero no digas tú eso. En el expediente, como te decía, yo reclamaba insistentemente que por qué no se acudía a través del embajador de Chile en la OEA a hacer un pronunciamiento de la OEA en mi caso. No se hizo nada. Que por qué no se usaba al embajador de Chile en la ONU a hacer un pronunciamiento en mi caso. Mira, ahorita han privado de libertad ilegítimamente a otra defensora de derechos humanos en Venezuela, que es Rocío San Miguel. Si tú revisas la prensa, hace apenas 7 días el embajador de España en la ONU denunciaba esta detención arbitraria de esta defensora de derechos humanos. En mi caso, Cancillería no hizo nada de eso. Cancillería lo que hizo fue repetir más o menos lo que yo reportaba, ciertamente hacer algunas exigencias, vamos a decir, formales, pero, por ejemplo, Cancillería nunca pidió mi libertad. No es verdad. Yo tengo el expediente. Nunca lo pidió. Pedía que se ajustara al debido proceso en mi caso, sabiendo ellos, Que no hay. Nicole, porque yo le entregué a todas las pruebas de que todos los testigos eran falsos. El embajador de ese momento era Pedro Felipe Ramírez, quien todavía hoy se autodeclara chavista. Todavía hoy se declara chavista. Entonces, yo le reclamé a Cancillería varias veces que teniendo como contraparte al gobierno chavista de Maduro, lo lógico era que tomaran alternativas a ese canal de comunicación. No se me hizo caso. Y te repito, para graficar esto, cuando se dictó sentencia y no había nadie de Cancillería, a mí me vino a enviar un mensaje, fue a las 2 de la madrugada del día siguiente el cónsul. No se enteraron hasta después de 12, 14 horas que yo ya sido absuelto. Es decir, si yo hubiera sido condenado, también se enteran por la prensa. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú me dices, y no tendrán los refugiados o los asilados, que es el término que el refugio se usa normalmente cuando es un colectivo y asilado cuando es una persona o un caso individual. En el caso de los asilados, ¿hay algún tipo de protección? No. De los magistrados del Tribunal Supremo que están aquí, no. De Braulio Jatar, que soy el único preso político, Nicole, para satisfacción mía y entiendo de la condición de chileno. Yo nací en la Clínica Santa María, aquí en Santiago. El único preso político que ganó su juicio. Yo llegué a Chile saliendo por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, siendo el único preso político que ganó su juicio. Y gané el juicio con las mismas pruebas que tenía Pedro Felipe Ramírez, embajador chileno en Venezuela, 5 años antes. Es decir, la Cancillería estaba totalmente
Óigase bien, Nico. No es que tenía yo la presunción de inocencia. La Cancillería chilena tenía la certeza de mi inocencia porque tenía en su poder, porque yo le pedí a mis abogados que lo hicieran así, que todos los testigos del caso, todos eran falsos. Y gracias a ese argumento fue que ganamos el juicio. Uno a uno se fue demostrando que no existían tales testigos. Entonces, que el Estado chileno se preocupa. No, no se preocupa. Fíjate que el presidente Boric apenas le informa que el cuerpo fue encontrado en un vertedero de basura o en un depósito humano, que es lo que son esas ocupaciones al fin y al cabo, él inmediatamente sale a defender al Partido Comunista. No le da ni siquiera una palabra de pésame a la familia y yo le reclamo a él directamente que se entiende que no siendo padre, no sabe dónde están realmente las primeras querencias. Mira, ante la muerte de un hijo, en las condiciones en que matan al teniente Ojeda, cualquier funcionario de cualquier rango, lo primero que tiene que decir es sentido pésame a su familia. El presidente Boric todavía no ha dado ni una sola palabra de luto a la familia del teniente Ojeda. Entonces, ¿protegerlo cómo? Si no lo protegieron en vida y tampoco le están protegiendo su imagen en muerte. Lo quieren vincular al narcotráfico porque llegaron y deliberadamente, así como se vistieron de PDI, pretenden ahora él vestirlo de narcotraficante. Y hay un factor político aquí que está interesado en vestirlo de narcotraficante para entonces justificar su muerte. Claro, hacia allá más o menos donde uno ve que podría llegar la investigación. Ahora, es interesante, Braulio, que me comentes tu situación en aquella oportunidad y el rol del gobierno chileno. Y la pregunta es si tú ves alguna diferencia entre aquel momento del gobierno en cuanto a su afinidad con el gobierno de Maduro y el actual gobierno del presidente Boric con el gobierno de Maduro. Porque también el gobierno de Maduro no es el mismo desde aquellos tiempos. Me da la impresión, y acá es interesante lo que tú me digas, que la dictadura de Maduro se ha ido recrudeciendo, tiene menos vergüenza, aparenta menos. La última activista de derechos humanos que tú mencionaste, que está detenida, ha sido parte de una pool de personas que han estado deteniendo y tildándolas de o traición a la patria o que quieren conspirar contra el gobierno. Entonces, quiero saber si tú ves que el gobierno de presidente Boric es similar en esa situación con el gobierno de Michelle Bachelet, o bien acá tú ves un factor aún más latente de afinidad con ese gobierno. Fíjate, el presidente Boric, él cuando puede, muy ocasionalmente, sobre todo si el escenario es internacional, se arropa con el traje de defensor de los derechos humanos. Cuando tú ves la condición de los inmigrantes venezolanos, quiero decírselo a quien nos oye, es de los países latinoamericanos de refugio. Chile está en la peor de las situaciones en el ranking de regularización, de protección y de acogida a esos que yo los califico refugiados, porque son desplazados por un sistema de tiranía. A todo evento, inmigrantes. Brasil, a quien el presidente Boric en Brasil le reclamó a Lula que ciertamente en Venezuela se defendían los derechos humanos. Hay un sistema de acogida que permite a los inmigrantes venezolanos llegar, ser censados, regularizados, incorporados al mercado de trabajo. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay un proceso de regularización donde hay inmigrantes venezolanos que tienen hasta 2 años habiendo cumplido todos sus trámites y el Estado chileno no les ha dado oportuna respuesta. 2 y 3 años. Dicho no por mí, dicho por Contraloría. Entonces, el presidente Boric, como te decía, en estos escenarios internacionales, él escoge bien dónde es que lo va a decir, da un discurso de derechos humanos, pero los hechos no van, se corresponden con eso. No es verdad que es un defensor de los derechos humanos. Yo se lo he dicho cuando le envié una carta a La Moneda. Le dije, los venezolanos tienen una condición de doble afectación de acuerdo a instituciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional. Vienen al venir en las condiciones en que llegan a pie, con vehículos modestos, son víctimas de estas bandas delincuenciales del crimen organizado,
se les obliga a muchas de las damas a la prostitución para pagar sus pasajes, muchos de los hombres se quedan sin dinero, se les hace préstamos con intereses exorbitantes, se les obliga a incorporarse a las bandas delincuenciales para pagar esas deudas. Bueno, aquí nadie habla nada de eso, como si no existiera. ¿Por qué? Porque meten la basura debajo de la alfombra. Bueno, esa situación, Nicole, es parte de lo que estamos viendo. Yo te diría que el presidente Boric, cuando envía lo que llamamos tweet, ahora la plataforma X, sacando el fuego de las castañas al Partido Comunista, es porque a él le reportan que a Ojeda lo depositaron en este centro, este antro, y que bueno, y que en razón a esa, como te dije antes, increíble conclusión que donde te arroja, tú eres, inmediatamente salió a defender el Partido Comunista porque él entendía que el Partido Comunista quedaba liberado de toda responsabilidad en su conexión con Maduro. Esa forma irresponsable, tengo que decirlo así, irresponsable como el presidente Gabriel Boric está llevando un caso tan delicado como este, a mí me tiene terriblemente preocupado. ¿Qué, qué relación crees tú que tiene, más allá de que participen en foros o en los Twitter, digamos, qué relación tiene o cuán implicados están en el gobierno de Maduro, cuánta relación hay entre el Partido Comunista Chileno y el gobierno de Maduro? Mira, obviamente uno tiene que ser muy cauteloso en alcanzar conclusiones, sobre todo una investigación que está en marcha. Investigación que está en marcha, Nicole, además, bajo el supuesto de que estaba la carpeta en reserva para proteger la vida del teniente Ojeda. Bueno, ya el teniente Ojeda, su vida no la protegieron. Yo diría, ¿por qué no hacemos ahora público ese proceso? Porque ya el objetivo fundamental que nos vendieron, que es que la carpeta estaba en reserva para preservar su vida, bueno, esa ya no existe. Y te digo porque yo creo, y así lo va a hacer una petición, ya lo advertí a la comunidad internacional y a los organismos internacionales con los cuales yo tengo algunas conexiones, es que este caso, si el resultado no se corresponde con lo que muchos ya sabemos, obviamente que acudiremos a las instancias que permitan el que esto se lleve con la transparencia y la objetividad que requiere. Algunos me dirán, estás cuestionando el trabajo, porque esta es la forma como los políticos chilenos manejan esto, ¿no? Cuando tú le haces un reclamo al sistema, entonces cogen de la lista a las instituciones que tienen mayor nivel de aprobación en las encuestas, ¿no? Entonces, si tú dices que el tema está politizado en la investigación, entonces buscan en la lista, ¿no? Fiscalía, 68% de aprobación. PDI, 72% de aprobación. Bueno, no voy a hablar de mí que tengo 8% de aprobación, dicen los políticos, voy a hablar de la PDI y la Fiscalía. Así es como se maneja aquí las matrices de opinión, ¿no? Y tú y yo, que estamos en los medios, sabemos exactamente cómo es esto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo conozco muchas fiscalías en todas partes del mundo que no son suficientemente eficientes para casos de este tipo. En Inglaterra se han cometido cualquier tipo de malas prácticas, policías que quieren sacar conclusiones rápidas porque la presión pública los obliga. Además, una policía, te diría yo, que sabe que este es un caso que está muy politizado y que si las conclusiones van hacia un lado, algunos se sienten muy satisfechos y otros se sienten realmente muy apenados. Y si apuntan hacia el otro lado, el resultado es diametralmente opuesto, pero los dos bandos políticos tienen intereses en un resultado contradictorio en el proceso. Y las policías periódicos, las policías ven la televisión, tú y yo lo sabemos, y los fiscales ven la televisión y ven los periódicos. Entonces ellos ya saben que la investigación, dependiendo de hacia dónde tome, puede tener un resultado político totalmente contrario a los intereses de esos bancos. Braulio, tú fuiste bastante claro en decir que el secuestro de Ronald Ojeda responde a una acción o a una operación militar venezolana acá en Chile. ¿Qué elementos tú ves para poder desprender aquello? ¿Hay alguna similitud también que tú ves cuando a ti te tomaron sorpresivamente detenido y te levantaron estos cargos de lavado de activos y etcétera? Sí, fíjate, nosotros, eh, cuando digo nosotros, porque somos varias personas que estamos detrás de la información del caso, y no solo en Chile, ya te dije a nivel internacional. Nosotros, y desde el punto de vista, mira, Nicole, de la mayor objetividad y puridad, nosotros no tenemos ninguna, nosotros no le vamos a hacer eso a la familia de Ojeda. Nosotros queremos que los responsables sean los que rindan cuenta ante los padres y los familiares de Ojeda.
Nosotros no estamos aquí haciendo apuestas políticas, no nos interesa eso. Entonces te decía, mira, obviamente, y gracias a los videos que recogieron las cámaras en el edificio donde vivía el teniente Ojeda, es obvio que el crimen organizado no funciona así. Ya lo dijo la periodista Rona Rizquez, que escribió un libro sobre el Tren de Aragua. Allí aparecía ayer unas declaraciones de ella donde decía, este no es la forma o el protocolo que sigue la delincuencia, por más organizada que sea. Ese no es el nivel de organización de la delincuencia organizada. Van a buscar a hacerse de un PDI o esta especie de tambor para derrumbar una puerta, un vehículo igual que de la PDI, un vehículo que además clonan para poder usarlo. ¿Qué te indica a ti todo eso? Porque la gente ahora, en un bando, está viendo dónde depositaron, pero no ven dónde empezó esta trama. ¿Y cuál es el análisis que nosotros hacemos? ¿Por qué todo ese esfuerzo? Bueno, porque ciertamente si alguien en el proceso de extracción los interrumpía en esa secuencia, ellos iban a aparecer como funcionarios de la PDI llevando a un detenido. Tenían el vehículo, tenían uniforme, tenían todos los pertrechos. O sea, ellos no se disfrazaron, y quiero pensar que se disfrazaron, ¿eh? Mm. Déjame hacerte la observación, porque yo quiero ver también esa investigación del uso indebido de uniformes policiales y de instituciones policiales. Pero siendo esto así, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para sacar un hombre y luego asfixiarlo? Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que te indica a ti eso? En puridad, por lo menos la hipótesis más fuerte, que esa persona iba a ser trasladada y que si se presentaba por alguna razón algún tipo de sorpresa, ellos estaban totalmente protegidos por las insignias, por el uniforme y por el vehículo. Ahora, Entonces, eso no es crimen organizado. Mira, y menos de narcotráfico, Nicole, porque tú lo sabes. El narcotráfico tiene además unos códigos que normalmente son exponer el cadáver de la manera más cruel, acribillarlo a balazos, no se ahorran una bala. Mientras más balas mejor, si son 63 o 84 es mejor. En este caso no se gastan ni una bala. ¿Y por qué no se gastan una bala? Porque no quieren dejar ni una bala como prueba, porque tú bien sabes que las balas hacen sus propias trazas cuando salen disparadas y eso permite establecer el tipo de arma desde el cual se disparó esa bala. Ni eso hicieron. Eso no es crimen organizado, eso es otra cosa. sí, tenemos acá en el canal de Nicole Rodríguez una entrevista a Rona Rizque que le hicimos en el mes de enero, si mal no lo recuerdo, también hablando de la cárcel de Torogón, cuando se intentó limpiar esa cárcel, o a lo mejor se hizo un show para el gobierno de Maduro de intentar limpiarla con el escape del famoso niño guerrero. ¿Cuál es el mensaje de este asesinato, Braulio? ¿Cómo lo leemos? Decirle a la oposición venezolana, estamos donde ustedes están, decirle a la disidencia, no sigan hablando o presionando internacionalmente para sacar al gobierno de Maduro. Estamos donde ustedes están. ¿Cuál es el mensaje que tú lees? De todo tipo de mensajes. Mira, todo tipo de mensajes. Mientras nosotros estamos aquí conversando, yo le envié ayer un mensaje a través de la red X al Partido Comunista. Mira, ayer estaba en los medios venezolanos la sobrina de Carlos Salazar. Carlos Salazar es una persona que grabó a Alex Saab en una tienda en la isla de Margarita, donde yo fui detenido arbitrariamente, por no decir secuestrado, de acuerdo a la ONU, a la OEA y los propios tribunales locales. Y esa persona, para que tú sepas, la puedes buscar allí. Carlos Salazar, ingeniero, ex trabajador de la empresa petrolera PDVSA, grabó este video, usó allí algunos epítetos en contra de Alex Saab, lo subió a la cuenta de una de sus redes sociales y lo detuvieron y se lo llevaron. Nadie decía dónde estaba. La familia estuvo semanas pidiendo información, semanas, casi un mes, casi 4 semanas. Bueno, y estaba en Margarita la última vez que lo vieron y lo reportaron en el SEBIN de Caracas. Entonces, cuando tú ves este tipo de operaciones innecesarias, porque
Tú me dices, ¿cuál mensaje? Bueno, ¿y cuál es el mensaje también con Carlos Salazar? O sea, ¿por qué tú detienes a una persona y no le puedes decir a la familia, mire, sí, lo tenemos detenido por esto, por la ley del odio, por esto y por lo otro, y está aquí y va a ser presentado en tribunales? Olvidemos ahorita el caso de Ojeda. Vamos a hablar del caso de uno de mi isla Margarita. ¿Por qué tú tienes que tener 3 meses, casi un mes, a la familia angustiada, preocupada, desesperada, para luego aparecer en tierra firme de una persona que tú detuviste en la Isla Margarita? Y si el delito se comete en la Isla Margarita, todos sabemos que donde se comete el delito se establece la jurisdicción territorial de los tribunales. Por lo tanto, si el delito se cometió en la Isla Margarita, ese señor tiene que ser presentado en la Isla Margarita, a los tribunales de la Isla Margarita, la fiscalía de la Isla Margarita son los que son competentes. Ah, no, llega, lo extraen, no se sabe cuando lo monta en un avión, no se sabe, no hay reporte, y aparece luego un mes en Caracas. Entonces, yo le pregunté al Partido Comunista ayer, ¿cómo se llama eso en derecho internacional? ¿Cómo se llama? Bueno, eso se llama, lógicamente, desaparición forzosa, porque tiene semanas sin que se haya reportado a su familia dónde esa persona estaba. Entonces, sorprende este tipo de operaciones a los que estamos a día siendo expuestos a esto. No nos sorprende. ¿Podemos nosotros decir con certeza quién está detrás de esto? No, con certeza absoluta no. ¿Tenemos sospechas muy graves? Sí, sospechas muy graves, sí. Y en esas sospechas, Braulio, ¿tienen información de si existen elementos del gobierno de Maduro en nuestro país, partes de algún comando, o simplemente subcontratan, digámoslo así, subcontratan a eh, eh, grupos como el Tren de Aragua, que además están ligados a la dictadura de Maduro? ¿Qué información tienen ustedes de eso? Bueno, mira, yo pienso que en Chile hay una pandemia de Tren de Aragua. Tengo que decirlo, ¿no? Eh, o sea, el Tren de Aragua está en todas partes, eh, y eso tampoco es verdad. Lo que pasa es que cuando tú logras insertar, y tú como comunicadora lo sabes muy bien, en la mente, en el colectivo, una palabra, y esa palabra produce un efecto, lógicamente es una tentación para muchos usar la palabra para producir el efecto. Es decir, si yo soy un recién llegado a Chile y no tengo dinero, ya te dije, por la irresponsabilidad, entre otras cosas, del Estado chileno que no regulariza a cientos de miles de ellos. Ya te dije el caso de Brasil. Programa de acogida totalmente, ya te diría, con las mejores calificaciones de todos los organismos internacionales. Y Chile, el del peor calificación de organismo internacional. Dicho esto, y entonces a mí me dicen que yo al usar la palabra Tren de Aragua todo el mundo salta. Bueno, también es una tentación. Todo el mundo quisiera tener su hamburguesería, la palabra fuera McDonald's, porque bueno, sabe que va a entrar más gente que pone Braulio hamburguesa. Entonces, yo hago una alerta sobre esto. Aquí hay muchas personas que se pueden estar haciendo pasar por esta organización. Y en segundo lugar, yo en el proceso de investigación, Nicole, te diría que cómo llegó la PDI al cuerpo. ¿Cómo llegó? Sí, hubo una llamada anónima desde esa toma. ¿Y quién tú crees que llamó? Los perpetradores. Y los perpetradores, ¿por qué lo pusieron allí? Y el muchacho que está detenido quizás porque le dijeron, mira, lleva esta maleta. No lo sabes. Por eso es que yo quisiera que ese expediente se abriera al público, Nicole, porque eso nos va a permitir a muchos contribuir modestamente desde la investigación. Mira, en Estados Unidos, te doy una idea, Nicole, cuando los crímenes acontecen, se crean chats. No te estoy hablando ni siquiera de organismos internacionales, te estoy diciendo la CIA, el FBI o Scotland Yard. En Estados Unidos, cuando se produce este tipo de crímenes que producen conmoción importante colectiva, se crean chats y la gente empieza a establecer sus propias líneas de investigación, su propia hipótesis, y unos ayudan a los otros, y eso se convierte en un trabajo de investigación, vamos a decir, civil. Porque es lo que te digo, yo no sé si a este muchacho, no lo sé, le entregaron una maleta y lo involucraron. No lo sé, va y no es así.
Pero como a mí me dicen que el cuerpo está en una maleta y tiene un muchacho de 17 años, que todos los que vimos el video ahí no vimos a ningún muchacho de 17 años porque esa contextura no es de muchacho de 17 años, es por lo que yo pienso que esto se parece cada vez más a lo que algunos no quieren que se parezca. Pero ciertamente yo pediría que ya que quedó descartado, yo tengo que recordarles también, Nicole, que acuérdate que una de las hipótesis era el autosecuestro. Entonces, nosotros partimos de allí, donde a este señor, al teniente Ojeda, se le imputó como hipótesis la posibilidad de que hubiera montado un show completo. Bueno, su cadáver desmintió esa hipótesis. Claro. Braulio, apuntaste también al convenio de colaboración firmado con el gobierno de Maduro durante enero, es que viajó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y lo firmó con fotos, etcétera. En parte también similar a lo que publicó el medio La Razón de Venezuela, en que decía que ese convenio pudo haber sido una manera en que el gobierno de Maduro obtuvo la información. ¿Por qué apuntas a ese convenio? Mira, y te lo voy a preguntar, voy a ser bien honesta. Ayer hacía en el programa que hago con Fernando Villegas un análisis que me parece que más bien ese convenio es letra muerta. Me pareció cuando se firmó en enero que con el objetivo de poder regularizar a venezolanos, tener información y también repatriarlos, se firmaba, pero que el gobierno de Maduro nunca iba a entregar la información o iba a entregar la información que le convenía al gobierno de Maduro. Es decir, nunca me pareció que iba a ayudar al tema de la regularización y orden en la migración. ¿Por qué apuntaste a este convenio y sigues sosteniendo que el convenio pudo haber allanado el camino a un intercambio de información con el gobierno de Maduro? Pero mira, yo ataqué al convenio fundamentalmente porque uno, cosa que tengo que decir, el gobierno de Boris no respeta, ya te lo dije, le gusta arroparse derechos humanos, sobre todo en algunos foros internacionales. Si tú has en esos foros internacionales advertido que el gobierno de Maduro viola los derechos humanos, ¿cómo es que tú vas y firmas un convenio con un Estado que tú mismo has dicho que viola derechos humanos? Primero. Segundo, si el gobierno de Boris es la representación moderna del gobierno de Allende, que es lo que nos han dicho también, yo pregunté cómo se sentiría los, vamos a decir, generacionalmente relacionados con Allende y vinculados con Monsalve, cuando en la época del régimen militar en Chile, muchos chilenos, en mi oficina de abogado, por cierto, yo tenía a dos, uno llegó a ser juez chileno. ¿Cómo se sentirían esos chilenos huyendo del régimen militar si los gobiernos democráticos de Venezuela hubieran venido a Santiago y firman un convenio de intercambio de inteligencia? ¿Cómo se hubiera sentido los que están vinculados a Monsalve, al Boric moderno de aquella época? Bueno, totalmente traicionados, porque no solo se traiciona a ellos, se traicionan los valores que sustentan las ideas. Y yo me opuse, porque yo soy un activista de derechos humanos, estoy claro de que, mira, el mismo día que consiguieron el cadáver del teniente Ojeda, ese mismo día la Corte Penal Internacional estaba decidiendo darle continuidad al proceso en contra por delito de lesa humanidad al gobierno de Maduro, el mismo día, Nico. Entonces, tú firmas un convenio con alguien que está en la Corte Penal Internacional, tú firmas un convenio de intercambio de información con un gobierno al que tú has dicho que viola los derechos humanos. Eso no es un contrasentido, eso no es un sinsentido. ¿Y a cambio de qué, Nicole? Y tengo que decirlo con la mayor de las responsabilidades, porque yo te digo que nosotros por lo menos estamos en esto para alcanzar la verdad. Yo no tengo otro interés. Porque la derecha y la izquierda empujaron a Monsalve. Y si tú vas atrás en esta conversación, te das cuenta de que aquí lo que pasa es lo que yo he llamado también este populismo antimigrante, donde son capaces, porque el convenio de Monsalve lo aplaudió la derecha y la izquierda, a que ahora hayan echado para atrás algunos es otra cosa, pero lo aplaudieron ambos. ¿Por qué? Porque en este populismo antimigrante, muy propio de la irresponsabilidad de muchos políticos, se buscan resolver los problemas por la vía más fácil, efectista, pero realmente que no soluciona nada. Mira, Nicole, aquí hay
casi 600.000 venezolanos. ¿Cuántos aviones tú tienes que usar para empezar a dar sentido a ese convenio? Miles de aviones. ¿Dónde están los miles de aviones que tú vas a utilizar? No los tienes. ¿Dónde están los costos para cubrir eso? No los tienes. ¿Dónde está la certeza de que te los va a recibir Maduro en miles? No existe. Entonces, ¿qué fueron a hacer? Un show. Un show que además, históricamente, yo se lo dije a Monsalve, su foto quedará allí en la pared de la historia, recordando cómo usted fue capaz de violar sus propios ideales a cambio de un practicismo que no tiene ninguna posibilidad de ser una solución ante la inmensa crisis migratoria que hay en Chile. Ninguna posibilidad. Esa no es la solución. Y ellos lo saben, pero el show va primero. ¿Utiliza Maduro el factor de migración descontrolada como un arma política para presionar al resto de los gobiernos, para que no lo presionen afuera, en los foros internacionales? ¿Utiliza a su propia gente para proteger a su gobierno, crees tú, Braulio? Ese es un cuchillo de doble filo, Nicole, como casi todas las cosas en la vida, ¿no? Porque él sabe muy bien que también la presión migratoria sobre los países, sobre todo los países de este continente, también significa una presión para él por parte de los gobiernos. Claro. Entonces, claro, cuando a él le dicen, y cuando gente como Monsalve es capaz de violentar sus propios ideales, y con él el gobierno de Boric y la ministra de Interior y todo lo que aprobaron ese viaje, eh, eh, también tú entiendes que si esta gente es capaz de dejar sus ideales atrás, de no volver a repetir que yo soy un violador de derechos humanos a cambio de que yo le reciba aquí un avión, bueno, saca tú las cuentas, costo-beneficio. Por recibirle un avión me dejan de llamar violador de derechos humanos, se vienen a Caracas, me firman un convenio y se regresan contentos con ese papel. Tú siendo Maduro, ¿qué dirías? Bienvenidos. Ahora, ¿quién es el que ha quedado mal ante la historia? ¿Maduro? No, ellos. Y van a cargar con eso. Y este caso del teniente Ojeda, fíjate que yo nunca digo ex. Yo representé a un grupo de militares de la dictadura de Pérez Jiménez, Nicole, para que sepan un poco tus oyentes cómo soy yo. Mi padre era perseguido de la dictadura de Pérez Jiménez. Y por eso yo nazco en Chile junto con mi hermano Antonio. Tu Yo soy padre hijo es senador también, para decirle a nuestro... ex senador del Partido Acción Democrática, con un partido vinculado con la Internacional Socialista, ex embajador muchos años de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, una especie de aproximación a la Unión Europea en el continente, en Latinoamérica. Y mi padre estaba aquí asilado. Mi padre por una dictadura de derecha y mi madre es cubana. Con un exilio de por vida, murió la pobrecita, igual que toda mi familia cubana, perseguido por la dictadura de izquierda de Fidel Castro y la tiranía castrista. Por eso es que cuando a mí me hablan de violación de derechos humanos, yo digo, mira, la violación de derechos humanos es ambidiestra, a mí no me van a caminar con ese chantaje. Yo conozco las dos manos violando derechos humanos, la derecha y la izquierda. Es una condición humana, eso no tiene nada que ver con que si tú escribes con la derecha o con la izquierda. Eso es una cosa que está en otra parte, no en las manos. Entonces, mira, dicho esto, yo lo que creo que es fundamental es que los militares son siempre militares, te decía. Yo, por esas cosas del destino, me vino a buscar un grupo de ex militares de la época de Pérez Jiménez, muy viejitos ya, muy viejitos, como viejitos están los que están en Punta Peuco, por cierto, muy viejitos muchos de ellos, y en Colina también, muy viejitos muchos de ellos, no sé, eso un día podemos hablar de ese tema también. Y me dijeron que los habían excluido de los beneficios sociales de las nuevas tropas. Y me trajeron el caso, óyeme, y eran todos de la época de Pérez Jiménez, que persiguió a mi padre, encarceló a mi padre, y mi padre tuvo exilio de esa dictadura. Y yo los defendí, porque consideraba que no tenía argumento distinto al derecho humano de que en iguales condiciones, iguales retribuciones. Y en ese contexto lo que te quiero decir es que la sentencia que me dio la razón dijo, de acuerdo a una doctrina que yo invoqué, un militar siempre es un militar.
El hecho de que, el hecho de que tú dejes de ejercer como abogado litigante, yo tengo 40 años, no me convierte en ex abogado. Soy un abogado litigante igual. Entonces, en el caso del teniente Ojeda, no es un ex teniente. En tal caso sería un teniente en retiro. Llamado un retiro que habría que ver en qué condiciones. Pero bueno, dicho esto, yo lo que te quiero hacer saber a ti y a tus oyentes es que yo veo el caso del teniente Ojeda como una continuación de una política de Estado que no da aciertos, no da aciertos, porque buscan venderse internacionalmente como defensores de derechos humanos, pero dentro inclusive de su propia estructura tienen a defensores acérrimos del gobierno de Maduro. Entonces, ¿cómo es que tú convives con esa doble condición? Es un monstruo de dos cabezas. Braulio, en Chile hay venezolanos, hay muchos venezolanos de interés para el régimen de Maduro, como se dice en Estados Unidos, person of interest. Están en Chile, me imagino, porque sentían seguridad y producto del caso del teniente Ronald Ojeda, ya no sienten esa seguridad. Es un grupo grande. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, a raíz del caso del teniente Ojeda, yo te diría que los venezolanos en todas partes del mundo, no solo en Chile, están obviamente preocupados y lógicamente aquellos que salieron de Venezuela por razones de persecuciones políticas. Yo no te puedo decir a ti que los 600.000 venezolanos que están en Chile están preocupados o se ven reflejados en el caso del teniente Ojeda, pero sí hay un grupo importante de venezolanos que obviamente pueden considerar que son un objetivo político. Y en este caso, yo te vuelvo a decir lo mismo que cuando empezamos la conversación. Mira, yo llegué aquí hace ya 2 años, con todo lo que tú en la introducción dijiste, ¿no? Casi se rompen las relaciones internacionales del gobierno de Bachelet con... A mí nunca me llamaron nadie del Estado chileno, jamás. Yo he estado 2 veces en La Moneda presentando cartas en defensa de los derechos humanos, de lo que considero es un derecho fundamental, porque soy activista de derechos humanos, y a mí nadie me ha hecho una llamada. Braulio, ¿te Entonces, sientes seguro acá hoy? mira, Porque tú yo sigues siendo un comunicador, eh, algo que no le gusta a las dictaduras. sí, sigo siendo un comunicador y sigo siendo abogado y sigo siendo escritor y sigo siendo profesor de desarrollo de inteligencia y sigo siendo lo que siempre he sido. A mí alguien, un almuerzo el viernes, me decía sobre una decisión que estoy pronto a tomar, que ya te informarás, este, ¿por qué tú haces estas cosas? Y alguien me decía, ¿porque quieres? Y yo le digo, no, 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 porque debo, no porque quiero. Y es una gran diferencia. Yo normalmente no hago las cosas que la gente considera que las hago porque quiero, sino porque siento que es un deber hacerlas. Y hay muchos venezolanos en todas partes del mundo que no hacen las cosas porque quieren, las hacen porque deben. Y esas personas que no las hacen porque quieren, sino porque deben, obviamente, después de ver lo que le ha pasado al teniente Ojeda, tiene toda la razón para estar alarmados. ¿Se han acercado a la moneda para pedir una protección especial o algún cambio en la política de protección hacia ese grupo de personas que pudieran ser de interés para el gobierno de Maduro? No me he acercado y te voy a decir por qué. Porque un Estado que no garantiza la seguridad a su ciudadano común, yo no me siento realmente en disposición de pedir para mí lo que no están dispuestos a darle al resto. No lo voy a hacer. Ahora, esto queda como testimonio. Si a mí me pasa algo y me arrojan por ahí en un sitio, no vayan a decir que yo soy en donde me arrojaron. La gente sabe lo que yo soy. Y la gente también sabrá tener muy claro quiénes fueron los que se encargaron de mí. Ahora, no voy a pedir protección al Estado chileno. Ya te dije al principio de la conversación, el Estado chileno es muy deficiente. Se vende como eficiente en seguridad, se vende como eficiente en protección de sus ciudadanos, se vende como eficiente en el manejo de los derechos humanos, pero en esta conversación te ha quedado claro que en las 3 cosas es terriblemente deficiente, Permíteme ineficiente. hacer una pausa, Braulio, para recordar dos auspiciadores y me quedan algunos temitas que
quiero tratar contigo, que son tremendamente importantes. Voy a recordarles que si usted está aburrido de los tacos, del smog, volvió de vacaciones y dice, no, yo no puedo ni pensar en la locura que se me viene en Santiago o en algún otro polo o capital regional, y llega con esa sensación de vacaciones de no voy a ser capaz de vivir este estrés. Bueno, hay soluciones, concrete esa idea, concrete ese sueño, y hay una excelente alternativa. Fundo Praderas de Frutillar, una urbanización hermosa. Usted entre a la web y vea, maneje su mouse y va viendo los terrenos que van quedando, que han vendido muchísimo. Yo no sé hoy, mientras grabo el programa, cuántos terrenos les quedan, pero ingresa a la página web y vea este lugar maravilloso, esta urbanización que tiene conectividad, electrificación subterránea, agua potable, fibra óptica, una excelente plusvalía que queda a solo 5 minutos del centro de Frutillar y solamente a 20 minutos de Puerto Vara. Es decir, usted está en el corazón del campo con paz, tranquilidad y seguridad. Puede mirar al volcán Osorno o puede mirar a este campo maravilloso con esa vegetación que solo el sur de Chile tiene, pero a la vez no perder el contacto con los servicios y con todo lo que uno necesita de los centros de desarrollo. Definitivamente usted tiene que invertir en un sueño de vida. Fundo Praderas de Frutillar, en la pantalla aparece el WhatsApp, o escriba ventas@praderasdefrutillar.cl. Vale la pena, chequee ahí en la web para que conozca lo que va quedando y visualicen cómo podría ser vivir ahí mientras gira el mouse y ve el entorno en el cual podría vivir perfectamente y seguir trabajando. También les recuerdo, para el mal olor, Oxinova, este producto entretenido, maravilloso, tecnológico y seguro. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Bueno, Oxinova combate el mal olor, pero el mal olor de raíz. ¿Por qué? Porque en estos sobrecitos vienen unos polvos que usted los diluye en agua según las instrucciones que trae el sobre y lo vierte sobre el mal olor directamente. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Destruye las bacterias que producen el mal olor, así es que va directamente a destruir el problema desde la raíz. Oxinova es un producto ecológico, creo que con esta luz se está viendo un poco brilloso, ecológico, fabricado en Estados Unidos, muy seguro para la salud, seguro para su piel también, me han preguntado, no tiene que cubrirse para poder hacer la mezcla con el agua, y lo más importante es que va a eliminar ese problemazo que es tener mal olor en el baño, en la cocina o en algún sector de una casa, por ejemplo, que no esté conectado al alcantarillado, en algunas zonas rurales o donde sea. Edificios también me han escrito que lo han utilizado porque no sabían dónde estaba el mal olor y lo utilizaron por un tiempo para poder eliminarlo. Oxinova.cl. En la web de Oxinova se compra directamente el producto, muy fácil, y le llega a la dirección que usted necesita, www.oxinova.cl. Braulio, te preguntaba acerca de si hay un grupo importante de venezolanos en Chile que pudieran ser de interés para Maduro, considerados traidores a la patria, como fue lo que dijeron del teniente Ojeda en este listado de 33 personas que salió en enero. Y también te pregunté acerca del Tren de Aragua, y a lo mejor entiendo tu punto, es decir, no necesariamente todo tiene que ser con el Tren de Aragua, y muchas bandas menores se atribuyen ser del Tren de Aragua. Pero dejando eso de lado, sí sabemos que funciona el Tren de Aragua en Chile. Hay personas importantes del Tren de Aragua que están detenidas en el norte. Eso se convierte en una amenaza también para los venezolanos desde el punto de vista que se sabe que el Tren de Aragua nació con Chávez, se fortaleció con Chávez y que hoy también parece ser un brazo armado del gobierno de Maduro en la región. Claro, porque fíjate, Nicole, el Tren de Aragua, las primeras víctimas del Tren de Aragua son los venezolanos. Una de las razones del desplazamiento inmenso de venezolanos es la inseguridad en Venezuela, inseguridad económica, inseguridad social, inseguridad desde el punto de vista física. Entonces, las primeras víctimas del Tren de Aragua no son los chilenos, fueron los venezolanos. Los primeros víctimas del Tren de Aragua fueron los venezolanos, no los peruanos. Ahora, fíjate, ¿no?
Yo vi ayer en la información, la noticia, y yo creo que esto obliga a un análisis más profundo, que ya aquí se ha instalado la principal banda criminal brasileña en Chile. Dentro de muy poco vamos a empezar a oír de esta banda criminal ahora. Entonces, la pregunta en definitiva tendría que ser, Nicole, ¿qué es lo que tiene Chile y qué es lo que tiene países como Chile que hace atractivo a estas bandas delincuenciales operar? No exclusivamente Chile. Yo diría dos razones para mí son fundamentales. Su comparable bienestar económico con otros países de la región y en segundo lugar un sistema jurídico donde la persecución de los delitos es bastante débil. Yo por lo menos te pongo este ejemplo en mi mente. ¿Cómo es posible que 30 personas interrumpan el transporte colectivo del metro, lo rayen, lo pinten, y nadie pida una investigación, ubicación, detención y proceso judicial en contra de esas personas? Mira, uno de los delitos más graves que hay en cualquier jurisdicción penal del mundo es interrupción del transporte público. Uno de los más grandes. Aquí se lo hacen 30 personas, rayan, interrumpen y se van y nadie los persigue. Bueno, ¿cuánto tu tiempo crees tú que va a pasar antes que la gente en la comunidad del crimen internacional se dé cuenta la liviandad con la que aquí atienden ciertas cosas? Eso hay que decirlo también. Eso hay que decirlo. Aquí en un match de boxeo, perdón, de fútbol a nivel mundial, llegan unos hinchas, queman un espacio. Entonces, la condena es no vaya más a los juegos de fútbol. Bueno, ¿cuánto tu tiempo tú crees, ustedes creen que va a pasar antes que en Brasil se enteren de que aquí tú puedes hacer eso y lo único que te pueden decir es no vaya más a los juegos de fútbol? Entonces, usted, aquí también es obligatorio, Nicole, dejar de estar viendo responsables, tú sabes, hacia afuera y empezar a ver responsabilidades dentro. Yo lo he dicho y te puedo echar tu programa para repetirlo. Yo como activista de derechos humanos no estoy dispuesto a que se usen los derechos humanos como una forma de restarle seguridad ciudadana al colectivo. Aquí se han demostrado los sistemas de seguridad. Yo he hablado con policías aquí. Y los policías me dicen, inclusive estos de seguridad, vamos a decir ciudadana, que no están ni armados. Yo le digo, mire, ¿usted no cree que las policías de las ciudades como las grandes ciudades del mundo deberían estar armadas? Me dicen, bajo esta legislación y estas condiciones, no. Yo no quiero armas. Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes creen que se toma para que esto que ya se sabe aquí se sepa afuera? No, Muy ya, poco. el tiempo ya llegó. Tú te refieres a la banda brasilera, es Comando Capital, que ya han salido las informaciones acerca de cómo se instaló en Chile. Tenemos bandas chinas también, la banda de Fujian, una y otras bandas japonesas. Acá están operando. Tú tienes toda la razón. ¿Cuánta amenaza es para las democracias y para la estabilidad de los gobiernos el gobierno de Maduro? Amenaza para los gobiernos regionales. ¿Cuánta amenaza para, en el caso de Chile, por ejemplo, para la institucionalidad chilena? Bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, por irnos hacia el norte del hemisferio, tiene un problema de inmigración desbordante. Y ese proceso de inmigración desbordante se traduce lógicamente en un aumento de criminalidad porque no hay oportunidades de trabajo para todos, la gente en estado de necesidad es capaz de cualquier cosa y eso pasa igual y permea hacia arriba y hacia abajo. Entonces, volviendo a lo que hablamos al principio, ¿dónde está la causa? La causa no está en el eslabón débil de los inmigrantes. La causa está en Miraflores. Entonces, en un momento dado, se olvidó todo el mundo de dónde estaba la causa. Y empieza todo el mundo a creer que montan. Y mira, cuando Trump, vamos a hablar de otro ejemplo, de otro extremo, de otro país en otra ideología absolutamente distinta. Cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca, dijo que iba a deportar, oye el número, Nicole, 10 millones de inmigrantes. Deportó menos que Obama, estadísticamente, menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este populismo antimigrante, porque no se está resolviendo el problema y se está incrementando. Entonces, como Maduro es el principal exportador de desplazados, obviamente que en la región se entiende que eso acarrea un problema de seguridad en toda la región. Sí, y el factor, hablemos de dos cositas que se hablan, pero que no se profundizan
Braulio, el factor Irán en Venezuela, el factor de estos aviones que circulaban por la región, ¿cuánto influye también o cuánto poder le da a Maduro para que siga operando a través de bandas criminales en la región? ¿Cuánto influye Irán? Mira, yo te diría que obviamente cuando tú tienes aliados que no son aliados democráticos, llámese Nicaragua, llámese Cuba, llámese Rusia, llámese Irán, no podemos esperar una forma conductual distinta a lo que ese consorcio tiene como ADN. Yo soy columnista del Tiempo Latino de Washington y voy a consignar ahora hoy un artículo de un piloto ucraniano donde lo asesinaron en España, muy parecido al caso de Ojeda, para que sepas. Entonces se está especulando, igual que aquí, si habrá sido A o es B o es C. Bueno, era un militar ucraniano exilado en España y apareció muerto, asesinado. Entonces, yo te respondería que lógicamente uno es, muchas veces, tú sabes, como decía mi madre, cuidado con tus amistades. En los países igual, cuidado con tus amistades. Entonces, yo no quiero, y fíjate que soy muy cuidadoso en llegar específicamente a señalar a un país en concreto, pero ciertamente hay países que se conducen de una forma y hay países que se conducen de otra, y nosotros, los que somos demócratas, sabemos cuáles son los países a los que nosotros queremos aliarnos y con cuáles no necesitamos aliar. Y muchas veces yo noto en Chile un afán por justificar cualquier tipo de alianza por cualquier tipo de razón. Y como yo lo he dicho muchas veces, yo estoy aquí. Si los demás saltan a la izquierda o a la derecha, bueno, ese es un problema de ellos y su conciencia. Yo Braulio, sigo la filosofía estoica. tres cositas antes de terminar. Otros casos similares al caso del teniente Ojeda en otros países, de venezolanos o militares que están viviendo en otros países que hayan sido asesinados o desaparecidos. ¿Hay algún caso similar? Yo no lo encontré, por eso te lo pregunto. Bueno, hay un caso que se hizo público, que era de militar en Colombia, que fue una operación de la DGCIN con este brazo guerrillero, ELN de Colombia. Lo extrajeron de Colombia y luego lo presentaron y está preso en Ramo Verde, ¿no? Se habla también de un caso en un país de este hemisferio de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que es el equivalente aquí a eso, a la Policía de Investigación, en donde salieron repentinamente porque tenían información de que los iban a extraer. Pues. Eh, yo te diría que casos como este, con estas consecuencias tan ingratas, no hay antecedentes de este tipo. Este quizás es el más grave de todo y por eso es que yo te diría que es donde hay que pedir la mayor de las objetividad e imparcialidad, porque si aquí no se resuelve este caso bien, entonces sí vamos a ver varios Ojedas en varias partes del mundo. Me imagino, ¿qué acciones van a realizar? Si es que la van a realizar ustedes, Braulio, eh, como grupo de venezolanos en el exilio o como grupo de protección de derechos humanos con respecto al caso Ojeda, acudirán a organismos internacionales, me dijiste al principio de la entrevista, pero van a dejar que primero se investigue acá y luego hacer alguna acción, van a ver hacia dónde camina la investigación y los resultados, o ya van a ejercer algún tipo de presión o acción a nivel internacional. Bueno, a mí me tranquiliza en lo personal que el abogado Juan Carlos Manrique, a quien tuve oportunidad de conocer recién yo llegado, sea parte creyente en el proceso. Eso permite a él tener acceso a la carpeta de investigación y vamos a estar muy pendientes. Pero yo te diría, si algo yo quisiera insistir en esta entrevista, es que esa carpeta de investigación se haga pública, porque te vuelvo a insistir, se nos dijo que era para proteger a la víctima del secuestro,
y los hechos demuestran de que ya eso no tiene sentido. A mí me gustaría pensar que esa carpeta se puede hacer pública y yo creo que todas estas características políticas que rodean el caso obligan a darle transparencia a esa carpeta haciéndola pública. Por último, Braulio, ya lleva más de 10 años en el gobierno el presidente Maduro. Parece impune a todo. ¿Por qué no cae Maduro? ¿Por qué ha logrado mantenerse en el poder? ¿Por qué sigue ahí? Bueno, mira, eso tiene muchas justificaciones. Es un gobierno que está fundamentalmente apoyado por el sector militar, por un sector militar, y por eso para ellos es muy importante hacer lo que se hizo a principios de este año, dar de baja, exponerlos públicamente, es el caso de algunos militares en el extranjero. Para ellos es muy importante, fíjate que Rocío San Miguel, ella el tema que trata fundamentalmente es militar, y Sebastiana Barraez, otra periodista colega, que fue también le dictaron una privacidad de libertad un mes antes de Rocío San Miguel, también ella lo que trata es el tema militar. Es un gobierno que se sustenta fundamentalmente en un grupo militar. Dicho eso, yo quisiera pensar que el gobierno del presidente Boric sea muy fuerte, muy firme en garantizar una participación libre, transparente de un proceso democrático que por mandato constitucional corresponde ahora al 2024. Esta es una excelente oportunidad que se está presentando ahorita de zanjar este problema bajo métodos democráticos, que es lo que nosotros estamos apostando. Quisiera ver al gobierno de Boric con esa misma fortaleza con la que expresa apoyos incondicionales, que también exprese apoyo incondicional hacia la democracia venezolana y sea exigente en que se permita elecciones libres y transparentes en Venezuela. Braulio Jatar, periodista chileno, venezolano, hoy residiendo en Chile, director del sitio web Reporte Confidencial. Muchísimas gracias, Braulio, por estar hoy y por esta extensa entrevista y también por tu claridad y honestidad para poder responder. Que tengas un muy buen día y mucha suerte. Gracias, saludos a ti. Chao, chao, que estés muy bien. Gracias. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.